Gente, esta es la parte número 2 de Regresé como un médico brujo de clase triple F. Pero antes de continuar, quiero enviarle un saludo a Wawa de WTF que comentó en The Eternal Supreme Parte 64, Jorge Luis Clavo Barreno, Arsenio, Esteban David Guzmán, nombre burda extraño para mi parecer, Alexander Barbona, Diablo 7996, Joan Sebastián Valencia Reino, Eduard Espinosa, Mike Juega, Nain, Jason David Mayo, Andrés RB, Shinto, Brandon, Pile, a Miguel Ángel Villalobos, que casi siempre me comenta por allá en los videos, Polluelo y el user sin nombre, a Andri Gamer, a Andrés nuevamente, a Ángel Gabriel Zapata, Mateo Britos, al igual que Omar Santana Rodríguez, Sukuna Shina Becerra, el Alfa, Joandri, Ender Yavi, a Crack Day y a toda esta gente que sale aquí. Es que ya casi es imposible saludarlos a todos, pero siempre veo sus comentarios, en especial ese que siempre me trae café. Así que sin nada más que decir, continuemos. Recuerden que si quieren ser saludados, comenten salúdame en este video. Todo continúa donde vemos a nuestro protagonista Demian corriendo. Este corría al parecer un montón de gallos. Un chico repentinamente se vio atraído por la extraña acción de Demian, quien pasó a toda velocidad por donde este se encontraba, tumbando la ropa que este se encontraba acomodando. No entendía absolutamente nada, preguntándose que qué era eso, pero tras voltear se percató del montón de gallos que perseguían a nuestro protagonista. Dichos gallos parecían estar profundamente furiosos. Recuerden que el protagonista tenía puntos de estadísticas muy bajos, por lo cual incluso un pollo podría eliminarlo. Varios jugadores, además del protagonista, comentaban que qué demonios pasaba con el tipo de la bolsa de papel. Preguntaban que si acaso el prota era un domador, cuando repentinamente otro compañero comentó que no, pues se supone que los domadores solamente crían un familiar fuerte. Los otros jugadores, mirando la terrible situación del protagonista, suponían que aquel ritmo iba a perder la vida muy pronto. El protagonista preparaba su cerbatana en un intento de defenderse, cuando repentinamente, tras disparar su cerbatana, un gallo fue atravesado, cuya cosa aterró al grupo de gallos. Pero de manera repentina sucedió todo lo contrario, pues el grupo de gallos se molestó con el protagonista, así que todos fueron a atacarle. El prota se preguntaba que si acaso aquello fue demasiado, pues mientras corría del grupo de gallos pensaba que si quería acabar rápidamente con la misión de pollitos, gallinas y gallos de Elmore, reunir una multitud de ellos era la jugada. Pero repentinamente volteó hacia todas partes preguntando que si fue por allí en alguna parte. Sin embargo, mientras este buscaba su trampa, el grupo de gallos más se acercaba, cuya cosa le gustó muchísimo al protagonista debido a que sabía que estaba en el lugar correcto. Así fue como el grupo de gallos terminó cayendo en la trapa hueco del protagonista. Estos se veían profundamente asustados, sabían que no tenían salvación. El prota, mirando el hueco full de gallos, comentaba que todos estos han caído en su trampa. Y preparando su cerbatana, les decía que debían prepararse para convertirse en su experiencia. Así fue como el protagonista obtuvo un montón de experiencia y el sistema le decía que ha vencido a la gallina final. Ganó toda la experiencia de dicha misión, ganando así subir al nivel 9. El protagonista parecía verse muy feliz. Este celebraba, comentando que si sigue de esa manera lograría alcanzar el nivel 10 y adquirir una habilidad. Cuando repentinamente una misión lo dejó un tanto confundido, pues esta decía que debido a su participación en la batalla, su experiencia aumentó en 1. El protagonista no entendió nada de lo que le dijo el sistema ni por qué su experiencia aumentó en 1, pero nos cuentan que en un bosque cercano de ese mismo lugar, otra persona parecía estar eliminando gallos al igual que el protagonista, pero no con una cerbatana, sino con una espada. Este tipo era el usuario llamado Sheol Millán, el cual maldecía diciendo que aquello se sentía increíble para él. Su compañero Don Sheol, al igual que Minjong, decían que aquello parecía ser bastante fácil. Este grupo de personas celebraban, pues comentaban que no sabían quién preparó aquello, pero debían festejarlo con mucha gratitud.
Uno de los chicos de aquel grupo de personas tras eliminar los gallos subió al nivel 7. Y mientras este grupo celebraba, el protagonista apareció detrás de ellos, preguntándoles que si acaso estaban disfrutando de eso. Y cuando uno de ellos se atrevió a voltear, el protagonista de un rápido movimiento le clavó una fuerte cachetada. El sistema notificó que el efecto de estado, notificación, el personaje de aquel tipo fue desmayado de un golpe. Los otros dos, al igual que el resto de compañeros de grupo, cayeron en un estado de silencio. No podían mover su personaje en lo absoluto. Y mirándolo, el prota, con una mirada un tanto aterradora, les comentó que estos se comieron sus cosas, en especial su experiencia, pues el protagonista se esforzó demasiado en reclutar o al menos juntar una masa de gallos. Comentándole a este grupo de personas, el prota decía que debían escupir, que mientras estaba preguntando amablemente que tenían que hacer todo lo posible para devolverle su experiencia. El grupo no entendía absolutamente nada, preguntando que qué demonios le pasaba, que quién dice que se comió sus cosas, que si acaso el prota tenía alguna prueba. Pero obviamente el protagonista la tenía, era una prueba muy obvia. Un montón de gallos sin vida frente a él. El prota, bastante molesto, miró a aquel grupo de chicos diciendo que estos solamente son unos mocosos que se atreven a mentir cuando hay pruebas claras. Simplemente les preguntó que si acaso querían morir, pues aquella era su última oportunidad, y mientras el protagonista lo pide amablemente debían escupirlo, que se comieron y perderse. Uno de ellos, el que fue golpeado al principio, tomó su espada enviando al demonio al protagonista. Y cuando lanzó su ataque llamándolo bastardo, el protagonista preparó su palo para, seguido de ello, clavarle un fuerte palazo en la cabeza a aquel chico arrogante, diciendo que se los advirtió. El grupo de compañeros estaban preocupados por Xiangmin. Así fue como el resto se preparó y se lanzó al ataque contra un furioso Demian. Demian, por otra parte, esquivó ataques y golpeó rápidamente al grupo de mocosos arrogantes, quienes caían uno a uno como si de un costal de papas se tratase. Y cuando ya quedaba el último, el protagonista no tuvo piedad y comentó que se les advirtió y que debían escupir todo lo que se comieron de él. Aquellos chicos golpeados simplemente maldecían, preguntando que qué diablos le pasaba al protagonista, cuando repentinamente una notificación apareció comentando que el miembro de aquel grupo, Don Xiong, perdió la vida, pues el protagonista obtuvo su experiencia de vuelta de la peor manera posible, asesinando gente. Esta gente sabía que el protagonista era un usuario caótico. Sabían que tenían que correr por sus vidas. Sin embargo, por mucho que estos corriesen, no tenían la absoluta oportunidad, pues aquellos usuarios caóticos son usuarios dentro de cualquier videojuego que se especializan en ser PK, o sea, Pentakiller. Quién sabe cómo es que le dicen, People Killer o eliminar jugadores. Estos son equivalentes a los criminales de la vida real, pues asesinan sin piedad a todos los jugadores que se les cruzan enfrente. Una notificación apareció para aquellos chicos envenenados y el protagonista comentó que ahora solo le quedaba una opción, la cual era eliminarlos a todos. El protagonista miró hacia todas partes buscando un chico al cual se le escapó, preguntando que a dónde se había ido. Dicho chico se tapaba la boca, profundizando su miedo. Simplemente intentaba cerrar sesión, pero el sistema no se lo permitió, comentándole que no podía cerrar su sesión del videojuego durante una batalla activa, pues para él quedaban 300 segundos antes de lograr cerrar la sesión, y en esos 300 segundos teme que el protagonista Demian lo encuentre. Este simplemente temblaba del miedo, pensando y maldiciendo toda su vida dentro de aquel juego. Tuvo el miedo de encontrarse al principio con un usuario caótico, quien ya sabemos estaba detrás de él. Cuando levantó su mirada, este simplemente vio la cara, o al menos la bolsa en la cara de Demian, quien lo saludaba con un simple hola mientras preparaba su cerbatana. Gritó del miedo, pero no pudo hacer absolutamente nada debido a que Demian ya estaba preparando su ataque.
Una notificación apareció para el protagonista, quien adquirió 58 plumas amarillas. Otra notificación le comentó que adquirió 47 plumas blancas y 47 pociones básicas de salud. El protagonista estaba muy feliz viendo cómo ganaba, simplemente tatareaba una canción. O creo que se dice tarareaba, pero no importa, sigamos. Mientras seguía tarareando aquella canción, frente al cuerpo de aquel grupo, el protagonista dijo que aquello dio mejores resultados de lo que pensaba, pues finalmente él mismo logró llegar al nivel 10. Notificaciones sin parar aparecían comentándole que ahora el prota podía utilizar la habilidad de controlar a los muertos, otra también llamada impulso sangriento, elixir corrupto y muñeco vudú. El protagonista festejaba, comentando que finalmente podía utilizar las habilidades de nivel 10 que estaban bloqueadas. Simplemente le faltaría desbloquear la zombificación. Y mirando el sistema no lograba entender lo que sucedía, pues aquellas habilidades que se supone desbloqueó aún seguían desbloqueadas. El sistema de un momento a otro se colocó en un tono enrojecido, comentándole al protagonista que este cometió PK, un asesinato dentro de un videojuego, y su alineación ha disminuido en 1, teniendo así la alineación actual de 1900, bueno, quién sabe, 9 millardos. Y aunque ya no podían bajarle más la alineación debido a que tenía todos los puntos de reputación en lo más fondo, el prota comentó que supone que ya ha tocado fondo y no podía seguir perdiendo puntos de reputación. Pero lo mejor es que este obtuvo el título de atrocidad, dándole así el efecto de una tasa de caída de artículos de víctima PK de más 500%, o sea que todo el que elimine botaría aún más loot. La tasa de caída de oro aumentaba también al 500%, la posesión automática de activos de víctima PK, al igual que la posición automática de experiencia de víctima PK. El prota pensaba que en aquel punto aquello era una trampa total. Sin embargo, de cualquier manera era bastante bueno para él, y con una mirada bastante decidida se propuso a subir de nivel, aunque sea de una manera despreciable. Pero ya, volviendo al mundo real, el protagonista se acercó a una tienda llamada CS25 o 25. Esto llamó la atención del chico de la tienda de conveniencia, quien parecía reconocer al protagonista y rápidamente le dio la bienvenida. El prota lo saludó llamándolo hermano, y mientras el protagonista tomaba comida recalentada, para recalentar, el chico de la tienda le preguntó qué era lo bueno de la comida de una tienda de conveniencia, que el protagonista se iba a enfermar por la mala alimentación que tenía. Pero el prota le comentaba que no podía evitarlo debido a que estaba bastante ocupado. Tras seleccionar un montón de comida rápida, le pidió la cuenta a aquel chico, quien lo comentó que debía dejarlo así, pues este no le cobraría. El protagonista le comentó que eran algo más de 50.000 yenes, que si acaso no le quería cobrar, cuya cosa el chico le comentó que simplemente debía invitarle un trago más tarde, cuya cosa al prota le parecía bastante genial. Vemos en las noticias una presentadora quien comentaba el anuncio de la noticia de que Jeon Jung-min, el jugador profesional más joven del juego Tormenta del Tiempo y el Espacio, se retiraba. El protagonista escuchaba aquello en la tablet del chico que atendía la tienda. Esto llamó su atención y la presentadora seguía comentando que aquel chico dijo que había perdido el interés en los juegos existentes y tradicionales que se juegan con un teclado y un mouse. Y a continuación, el juego que eligió Jeon Jung-min fue el juego de realidad virtual que ha tenido gran auge recientemente, llamado Arshal Chronicle. El amigo del protagonista le preguntó que si acaso conocía a Jeon Jung-min, cuya cosa el prota le comentó que solamente lo conoce porque era famoso, pero recuerden, fue quien lo traicionó. El chico afirmó diciendo que aquel Jeon Jung-min era hijo de una familia que posee un gran conglomerado, era alto, guapo e incluso jugaba videojuegos. Pero también le comenta que él era un espía. Esto llamó bastante la atención del protagonista, quien lo sabe de la mejor
mejor manera, pues fue traicionado por él. Pero ya pasado el tiempo, en un bosque cerca de la aldea de Dumbarton, el protagonista se encontraba aniquilando a los pobres gallos pensando que Jeon Jung-min estaría en el videojuego Arceal Chronicle muy pronto y que este no podía quedarse más tiempo esperando a subir de nivel. Este logró llegar al nivel 15, pues debe ser mucho más fuerte de lo que era en ese momento. Repentinamente se acercaba a un lugar que se le hacía conocido y abriendo la ventana de estado tenía una misión de búsqueda. Tenía que buscar al depredador de la isla de los susurros, de clasificación épica. Su descripción era que debía derrotar al jabalí salvaje y recoger su piel, y su recompensa sería la recomendación de Elmore. El protagonista nos cuenta que la última misión en aquella isla se trataba sobre la caza del jabalí, que si este lo lograba bien, lograría recibir la recomendación de Elmore y iría a otro lugar. Sin embargo, el problema era que los jabalíes salvajes tienden a moverse, por lo cual es bastante difícil encontrarlos, y si el prota no puede encontrarlo, tendría que esperar otra hora tras la regeneración, bueno, hasta que este respawne. Pero repentinamente mientras caminaba algo llamó su atención, algo que tras mirar generó que su boca se hiciese agua, pues se trataba del jabalí que estaba buscando. Lo consiguió de una manera muy fácil y rápidamente el sistema le mostró las estadísticas de dicho jabalí, quien era un jabalí salvaje de raza bestia tipo élite y el nivel 30. Mirándolo, escondido, el protagonista pensó que aquel era de tipo élite de nivel 30 y no podía bajar la guardia en lo absoluto. Pues nos explican que el tipo de monstruos que existen actualmente en AC estaban compuestos por normal, élite y el nombrado. Normal era el gallo, al igual que los pollos. Élite era el jabalí. Pero el más difícil es el nombrado. Ni siquiera debemos hablar de la clase campeón. Los monstruos de clase élite o tipo élite tienen varias características que lo hacen singulares, pues los atributos son 8 en cada una de estas 3 categorías: ataques, defensa y control de multitudes. Es decir, hay un total de 28 tipos de características. El protagonista sabía que tenía que utilizar primero su poción de corrupción, y tras golpear fuertemente a aquel jabalí quedó sorprendido debido a que algo extraño sucedió, pues el jabalí resultó algo aterrador debido a que muy fácilmente logró bloquear el ataque del protagonista, quien montado en una rama lo saludó. Dicho jabalí miró al protagonista lleno de furia e inmediatamente comenzó su embestida. El protagonista esquivó, preparando su ataque en la mano derecha, y tras lanzar otra poción, le comentó que se trataba, por su parte, de un regalo de inauguración. Tras impactar aquella poción en la cara del jabalí, él mismo pegó un grito. Dicho quejido dejó al jabalí volteando su cabeza hacia todas partes debido a que él mismo no era físicamente inmune. El prota sabía que invocación de grupos y eliminación, inmunidad mágica eliminada, al igual que el escudo eliminado. Todos estaban fuera, pues el protagonista quitó casi todas las defensas del jabalí. Y tras quitar toda aquella defensa, el sistema le dio un recordatorio comentándole que la defensa del jabalí se ha reducido. Sin embargo, la defensa que el protagonista le bajó, pero al parecer no fue suficiente debido a que el jabalí lo embistió, pensando el protagonista mientras esquivaba que eso iba a ser un gran problema para él. Pero lo más terrible era que aquel jabalí al parecer podía disparar desde sus ojos, y aunque no fuese así, él mismo seguía embistiendo al protagonista. Mientras corría, el prota pensaba que debía correr de manera ignorante, que de cualquier forma aquella era una especie de bestia, pero mientras corría se percató de un gran muro el cual spawneó frente a él. Este no entendía nada, preguntando que qué era aquello, que por qué aquel gran muro aparecía frente a él de la nada. Tocando el muro pensaba que tal vez aquella sea una característica de ataque del jabalí, pues esto dejó demasiado sorprendido al protagonista. Fue un movimiento que nadie se esperaba, para así encontrarse contra la espada y la pared.
El protagonista temía que este tendría que recibir el ataque del jabalí, lo cual era inevitable, solo podía maldecir y culpar a su mala suerte. Tras aquel fuerte impacto, incluso la bolsa del protagonista salió despedida. Y maldiciendo, ya casi sin ropa, el protagonista dejó ver su nueva apariencia de nivel 15, soltando toda su energía a través de las marcas en su cuerpo. Él mismo al parecer utilizó la habilidad de zombificación, la cual lo transforma en un no muerto, y cuando este recibe daño reduce la vida en 600 segundos, por lo cual no caería por debajo de 1, y que cuando el lanzador no está muerto emite el aura de la plaga, infligiendo un sangrado y envenenamiento a los objetivos en un radio de 3 metros, pues al lanzar no se pueden utilizar otras habilidades y el tiempo de espera para la reutilización era de 1800 segundos. Al protagonista aquello le dolía, pues sabía que la única manera para utilizar la habilidad de zombificación era recibiendo daño, cuya cosa nadie no le gusta. El jabalí, tras mirar la zombificación del protagonista, tembló del miedo, pues sabía que cometió un grave error. El protagonista, sin temor, simplemente sabía que debía eliminar al jabalí, por lo que le hizo. Tenía que hacerlo pagar, por lo que ya preparando su ataque, le comentaba al jabalí que lo asesinaría. El jabalí inmóvil simplemente podía dignarse a recibir la montaña de golpes que se avecinaba, cuando el sistema comentó que el jabalí presentaba hemorragia y el jabalí incluso estaba envenenado, y el protagonista tenía 10 segundos para desactivar la zombificación. El prota sabía que 10 segundos serían suficientes, y activando la habilidad de plaga, dio un fuerte puñetazo al jabalí pensando que este sería un delicioso almuerzo para su personaje. El jabalí, tras recibir el fuerte golpe del protagonista, quedó envenenado, mientras al protagonista le quedaban 7 segundos de zombificación. El prota sabía que con eso sería el fin del pobre jabalí, quien tras recibir el último golpe con toda la fuerza del protagonista, cayó completamente derrotado, aunque el protagonista apenas midiese una cuarta parte de lo que medía y pesaba el jabalí. Inmediatamente, el sistema felicitó a nuestro protagonista comentándole que había pasado la misión y llegó al nivel 16. Pero ya al protagonista se le había acabado el tiempo, solamente podía sentarse a esperar que su cuerpo volviese a la normalidad, cuya cosa no tardó en suceder. Las marcas en su cuerpo volvieron a ser de color negro y no rojo como estaban cuando estaba en el estado de zombificación. Ya bastante feliz, el protagonista se encontró comentando que lo había logrado. Logró llegar al siguiente nivel. El sistema le comentó que había obtenido el colmillo de jabalí salvaje, al igual que el cuero de jabalí salvaje, la esencia de jabalí salvaje, y ganó 30.000 de oro, al igual que también ganó el título del que eliminó a un jabalí salvaje y completó la misión Devorador de la Isla de los Susurros. El protagonista no paraba de entender por qué le fueron dados tantos atributos como títulos, pues pensaba que aquello era bastante bueno, debido a que completó la misión y obtuvo la recompensa de 30.000 de oro. Pero lo más sorprendente era el título del que mató a un jabalí salvaje. Aquel título se le es otorgado a quien logró eliminar a un jabalí salvaje sin ayuda de nadie, y el ganador de la Isla de los Susurros, por lo que su fuerza aumentaba en un 3%, velocidad por igual y la resistencia en 1. El prota comentó que el título era bastante claro y de acuerdo a eso iba a comprobar los objetos que había obtenido, pues el cuero podía dárselo a Elmore, el colmillo de esencia. Pero mientras este pensaba qué hacer con lo que ganó, alguien a sus espaldas llegó comentando que el protagonista era un tipo bastante extraño. El protagonista quedó bastante sorprendido debido a que no esperaba la visita de nadie, y aquella persona comentó que este era un aventurero de otro mundo que perdió la vida, pero ha vuelto a la misma. Dicha persona que comentaba todo esto al protagonista parecía ser un antiguo anciano, con la cabellera blanca, sin camiseta, solamente portaba un cinturón con una calavera
El protagonista se le acercó preguntándole que quién era. El sistema solamente podía decirle que este era un anciano desconocido y que por su aspecto se puede decir que es alguien que ha vivido mucho. Según la raza de esta persona es un ser humano, pero se desconocía su edad al igual que su nivel. El sistema le notificaba al prota que aquel anciano era muy excéntrico y podía eliminarlo si no tiene cuidado con sus palabras. Esto asustó muchísimo al protagonista, quien solamente podía preguntarse que cómo era posible que alguien no tuviese información. Pero parándose frente al protagonista, dicho anciano le preguntó que cómo puede moverse como un cadáver y no morir. Aquel anciano no paraba de tocar la frente del protagonista en búsqueda de algún síntoma extraño. El prota solo le preguntaba que qué estaba haciendo con su cuerpo. Sin embargo, aquel anciano, tocando la cabeza del protagonista que, justo como este pensaba juzgar por la pequeña runa que este tiene en la frente, era indicio de que no era parte de aquel mundo. El prota simplemente le pidió al anciano que no le toque, pero el anciano preguntó que qué demonios le pasaba con su actitud. Hasta que finalmente aquel anciano extraño llegó a su propia conclusión, y era que el protagonista tomó prestado el poder de la oscuridad. El protagonista quedó muy alertado con esto, pues si es acusado de utilizar el poder de la oscuridad, sería eliminado sin siquiera pestañear. El anciano explicó que el protagonista debe haberte convertido temporalmente en un no muerto gracias al poder de la oscuridad, ya que si se convierte en un no muerto no podría morir con facilidad. El protagonista solo quedó sin palabras, pero aquel anciano quedó bastante confundido preguntando que cómo es posible que un aventurero de otro mundo como él tenga el poder de la oscuridad comparable al rey de los demonios. Dicho anciano tenía una mirada malévola. El prota preguntó que cómo es posible que este anciano sepa todo eso. Él mismo le preguntó que qué se supone debe hacer con el protagonista. Pero rápidamente una notificación llegó comentándole que tuvo una información renovada. Se trataba sobre la nueva información de aquel anciano NPC. Este era un sacerdote apocalíptico llamado Chiron. Era el representante del dios olvidado, Shaka, y el líder de la iglesia negra. Parece que ha vivido durante incontables años y estaba buscando de alguna manera derrotar a la diosa de la luz, Aria. El protagonista quedó sorprendido preguntando que si acaso aquel anciano solamente era un charlatán. El anciano parece haberse molestado tras escuchar las palabras de ser acusado como charlatán por el protagonista. Y bastante furioso, gritó que él era el sacerdote que estaba al servicio del séptimo dios, Shaka. Este es el que hace descender al abominable dios principal y predica el evangelio del fin de los tiempos de aquella tierra. El protagonista simplemente aceptó esto, aunque aquel anciano lo interrumpió comentando que parece que primero iba a tener que deshacerse del egocentrismo del protagonista con sus puños. Y aunque el protagonista intentase excusarse, el anciano no le dio ninguna oportunidad, simplemente lanzó su ataque el cual el protagonista, tras ver muy cerca de su cara, solamente pudo esquivarlo pensando que el anciano no estaba para nada mal. Y aunque intentó decirle al anciano que estaba completamente loco, era demasiado tarde porque su puño se acercaba nuevamente. El anciano corrió hacia un lado, pero el protagonista tuvo que esquivar el ataque de dicho anciano debido a que él mismo liberó una gran cantidad de energía, como si se tratase de un conocido Kamehameha. Todo esto solamente con su puño, lo cual hizo pensar al protagonista que su poder destructivo era una completa locura, que este no podía hacer nada frente a él nada más que esquivar. El anciano quedó halagado y sorprendido por las habilidades del prota, al menos esquivando. El prota, en estado de guardia o en la posición de la misma, preguntó al anciano que si acaso desea que le golpee hasta matarlo, pero el anciano le pregunta que si acaso un idiota como él podría hacerle eso, pues liberando su energía que el anciano quería ver que tanto el protagonista podía esquivar. El prota solamente podía estar asustado pensando que era un anciano loco, demasiado loco. Se preguntaba que qué debía hacer en tal situación. El sistema le notificó al protagonista
protagonista que Chiron, el sacerdote apocalíptico, revelaba su hostilidad hacia él, que se había producido una misión principal, llamada el Juicio de Chiron. La misión del Juicio de Chiron era que el representante de Dios olvidado, Shaka, se había interesado en él, y lo primordial era en aquel momento sobrevivir a aquel viejo loco. La clasificación de la misión era la misión principal, el oponente era el sacerdote apocalíptico Chiron, con el nombre de la misión el Juicio de Chiron. Se desconocía la recompensa, pero la advertencia de dicha misión era que el protagonista no podía renunciar a la misma. El prota quedó sorprendido, preguntándose que cómo es que una misión principal como esa apareciese de la nada. Pues comenta que una misión principal está solo. Se le da a unos pocos usuarios seleccionados. Era una misión importante que determina el futuro del videojuego. Aquello se debe a que la visión del mundo creado por Axial Chronicle puede cambiar completamente dependiendo del comportamiento de los usuarios. Pues recuerden, esto no solamente es una computadora, sino un universo diferente. Y el impacto en el desarrollo de la misión principal dada a los usuarios juega un papel fundamental. El prota, bastante confundido, preguntaba que por qué la misión principal tenía que ver algo con aquel anciano que sigue al dios olvidado, Shaka. Pero aquel anciano corría hacia el protagonista preguntándole que por qué se quedaba parado, pues para él, el protagonista se veía como un completo estúpido. El prota solamente podía intentar sobrevivir mientras corría pensando que lo que era estúpido es que era que aquel tipo no era un anciano normal. Pues siguen contando que la misión principal es desencadenada cuando el dios de la muerte va en búsqueda de Abraxas para derrotarlo. Y se debe entrar a la peor mazmorra de la tierra, Abyss, con los llamados 6 maestros. Y después de adentrarse en aquella y acabar con todo lo que haya dentro de la mazmorra, por fin llega el momento de enfrentarse al rey demonio, Abraxas, quien fue quien salvó al protagonista y hizo que este retrocediese 10 años al pasado. El prota comenta que si no se completaba la misión principal, la mitad del mundo hubiese sido destruida. Pero con tal historia, no era una exageración decir que la misión principal era la más importante en Axial Chronicle. El prota pensaba que justo en ese momento se le había dado la misión principal y debía ganarla. El viejo solamente perseguía al protagonista preguntándole que cómo se atreve a relajarse, teniéndolo a él enfrente. Pues lanzando su ataque gritaba que el protagonista escupiría todo su hígado por la boca tras recibir su golpe. Pero el protagonista no tenía en mente quedarse de brazos cruzados. Rápidamente juntó sus manos cerca de su nariz y recitó un hechizo. Hechizo el cual le dio la fuerza sangrienta. Pensando el prota que debía pensar en nada más, que solamente debía mantener su mente serena y concentrarse en el hechizo de fuerza sangrienta, pues de ahora en adelante solo puede confiar en sus propios sentidos. Este mismo se daba apoyo, pensando que podría hacerlo y ganar o al menos completar la misión principal. Así ya, tras activar aquel hechizo, el anciano se acercó, lanzando su golpe al protagonista, golpe el cual desencadenó una liberación de energía fuera de los límites del pensamiento humano. Pero bueno gente, así es como estaremos dejando esta segunda parte. Si quieres ver la tercera parte, deja tu like, ya que cuando llegue a 2000 likes este video, inmediatamente le estaré subiendo. Así que sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo y sayonara. Chao.